¿Qué tal, queridos amigos? Son tiempos de hipocresías, son tiempos de dolor, son tiempos de creer lo que no es cierto y dudar de lo que es cierto. Por ejemplo, la señora Sheinbaum, la presidenta de nuestro país, advierte que de cualquier manera la hubieran criticado de ir o no ir a los funerales de Francisco. Yo creo que su razonamiento es equivocado. Si no hubiera ido, como no fue, pues dejaría una representación, la de México, que es un país mayoritariamente católico, y además hubiera tenido la oportunidad de dialogar con algunos líderes del mundo, por lo menos saludarlos, conocerse en persona, como en el caso del señor Trump, o de Zelensky, o de los reyes de España, o de Daniel Noboa, con los que tenemos conflictos. Pero no, prefirió quedarse y alegó que si hubiera ido, entonces estaríamos criticándola porque hablaríamos de la separación de la Iglesia y del Estado laico, naturalmente. Esto es una falacia que la pinta de cuerpo entero. Ayer hubo en el Vaticano 60 jefes de estados que no necesariamente son religiosos, ni profesan la fe católica, ni son, como en el caso de Lula da Silva, elementos que sean de derecha. Son socialistas que fueron a honrar a un líder espiritual y que además, se nutrieron con la cercanía con otros jefes de Estado, aminorando toda posibilidad de mala voluntad. Y luego vino la reunión clave que marcó ese final de Francisco, la reunión entre el señor Zelensky, presidente de Ucrania, y Donald Trump, de los Estados Unidos, que se sentaron como si fuera un confesionario a hablar de guerra en un templo de paz, hablar de la guerra que no se extingue y que Zelensky no quiere terminar a costa de dividir su territorio. Me parece que sería comprensible. Me recuerda cuando el general Santana, en una de sus torpes acciones, decidió entregar la mitad de nuestro país a los Estados Unidos, nada más porque perdió y fue capturado por las tropas tejanas, cuando Texas todavía era mexicano. En fin, que recuerda a uno muchas cosas de la historia, cuando la historia desgraciadamente se repite. No hay paz ni habrá paz en el mundo mientras haya intereses, soberbias y sobre todo una ambición expansionista como la que está mostrando el anaranjado de la Casa Blanca. Pero también hay que decirlo que bajo el telón de una supuesta paz como la que siempre ha marcado las acciones de los gobernantes mexicanos, está la violencia más brutal que se haya generado en nuestro país en su historia. No hablemos de la revolución, o la independencia, o la ley de reforma, o la cristiada. No, hablamos de tiempos supuestamente de paz en los que priva la violencia. Y esto es algo que no se podrán quitar nunca los supuestos transformadores de Morena, que utilizan Morena para tener
una analogía con la morenita del Tepeyac. Y no digan que no, porque suenan ridículos cuando lo niegan. Ya ven ustedes lo que le está pasando a Gerardo Fernández Noroña. Lo expulsaron, se carcajearon de él, lo ignoraron en la convención del Partido del Trabajo, porque no es un hombre que represente ya ningún tipo de interés colectivo, ni de su partido, ni de Morena. Ha puesto en ridículo al Senado. Ha sido un presidente del Senado bastante burlesco, bastante ridículo y absolutamente fuera de toda proporción, criticando a los demás por lo que él hacía cuando era legislador y no precisamente dentro del grupo de Morena, PT, etcétera, que dominan ahora como mayoría aplastante el Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, en el Senado dominan la mayoría por las traiciones de los señores Yunes. No me cansaré de repetirlo hasta que se quede bien grabado en ustedes que los Yunes significan simple y sencillamente traición. Esa es la palabra que deberán llevar como segundo o tercer apellido los señores Yunes, tanto Yunes Linares como Yunes Márquez. ¡Traición! Ellos fueron los que provocaron que con su traición pudiera pasar en la Cámara de Senadores la reforma judicial que habrá de culminar el 1 de junio. Ya falta un mes y días para que esto se complete. Y yo, en lo personal, me voy a reír de esas elecciones. Desde la mañana hasta la noche voy a estar viendo comedias musicales, porque no pienso ir a votar y hacerme partícipe de una parodia infame que incluyó tómbolas, que incluyó, por supuesto, primero traiciones de lo más bajo para lograr el voto que necesitaban. Y hasta encarcelaron 24 horas a un senador de la República allá en Campeche, el señor Barreda, que fue otro de los elementos que no pudieron dar su voto en contra de esa reforma judicial, como ya habían dicho que se comprometería. Esto es México, un México que necesita recobrar la fe, que necesita levantarse, que necesita entender las enseñanzas de guías espirituales tan grandes como el Papa Francisco, que resulta que está siendo un papa que quizá no fue muy popular durante su ejercicio, pero que con su muerte está creciendo cada día más, porque están calando muy profundamente los pensamientos que dejó como legado histórico. Por eso, lo que parecía un papa de transición se convirtió en un papa fundamental, porque nunca negó sus creencias, porque fue auténtico, como deben ser los líderes del mundo, que cuando tienen el poder se olvidan de sus promesas, se olvidan de su capacidad de acción, se olvidan de lo que representan y de lo que son, como Claudia, la presidenta de un país devastado por el partidismo, por las ausencias de líderes naturales y sobre todo por la miseria humana como se administran los fondos públicos, con crecimientos que se auguran de 0.0 y 0.3 según el Fondo Monetario Internacional. Y a esto no hay respuesta.
como no hubo presencia de la señora Sheinbaum en los funerales de uno de los hombres más extraordinarios de un siglo en que recordaremos a dos papas, sin duda alguna, a Juan Pablo II, al que siempre quisieron los mexicanos, y a este Papa Francisco, que está creciendo por las enseñanzas que legó día a día. No me van a callar, nunca, y lo digo con cero cobardía.